El gran problema, ¿no? La vivienda para cantidad de gente. Vemos los alquileres en precios absurdos. Vemos también que comprar tampoco es una opción para mucha gente. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Tú que estás muy implicado en que la gente tenga un hogar, ¿por qué crees que hemos llegado a esta situación de en Madrid o en Barcelona un piso de una habitación cuesta lo que el salario medio de este país? Exacto. Yo aquí, lógicamente, primer aviso, no soy ningún experto y digo simplemente mi opinión, entonces Sí, cada pero uno... tienes el pues, instinto de vivir sobre el terreno con gente que no tiene hogar y yo creo que puede aportar eso. Ojalá, no sé. Entonces creo que se mezclan varias cosas. Por un lado, la falta de oferta, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Faltan viviendas, está creciendo, pues estamos más de 47 millones en España y faltan oferta en ciertas ciudades grandes, porque luego te vas a lo rural y ahí hay muchas oportunidades y muchas casas vacías que no se están aprovechando. Pero no hay empleo, efectivamente. Entonces, o generas empleo en estos sitios y pues haces otros nodos pues de industrias, de empresas importantes donde puedan ir la gente a vivir, porque al final la gente lógicamente quiere vivir donde hay empleo y donde hay ocio, donde hay vida, donde está su familia, entonces muchas cosas, ¿no? Muchos factores juegan ahí. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también diría, claro, mucha gente pues aprovechándose, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos y en todos los sectores, digamos. Por un lado diría el Estado, ¿eh? Le pondría uno de los primeros. O sea, no es posible que de cada transacción, de cada compraventa, de cada promoción nueva, te lleves el 30, el 40, el 25, el 10, el ITP, luego la plusvalía, luego por aquí, luego por allá. Es una salvajada, a mi parecer. Por otro lado, grandes empresas o grandes patrimonialistas o grandes tal, que tienen un montón de, bueno, de casas vacías. También, ¿por qué? Por inseguridad y por miedo, ¿no? Entonces, por un lado diría eso, falta de oferta. Por otro lado, pues eso, al final las leyes no ayudan. Si defiendes también al propietario y al inquilino, a los dos, pero con un equilibrio, eso. Por otro lado, el egoísmo, no solo de patrimonialistas, también de particulares. Muchas de las viviendas que están en alquiler actualmente son de particulares. Entonces, fuerzan un poquito más la máquina, claro, para recibir un salario que complemente, pues su o sea, una renta que complemente su salario, ¿no? Me refiero. Entonces, bueno, ahí también, pues a apelar, yo llamaría, pues eso, ¿no? Por un lado, joder, no seamos egoístas. Vale, si necesitas ese dinero, lógicamente estás en tu derecho, has trabajado mucho por esa casa, lo entiendo, pide ese dinero. Pero si no necesitas tanto, si puedes vivir con un poquito menos, si vas bien, pues a lo mejor puedes bajar un poquito el alquiler, ¿no? Y luego, por otro lado, también mucho cara dura por parte de los inquilinos. Inquilinos que se quedan como inquiocupas, que no pagan, ocupas, morosidad, gente con deudas, aunque están viviendo a lo loco, pero que no prefieren no pagar. Entonces, pues creo que aquí deberíamos poner parte todos, ¿no? No solo uno u otro, un sector u otro, no todo es al sector privado, no todo es al sector público, no todo es a los particulares, ¿no? Sí, aquí tú estás repartiendo culpas en muchos sitios. Sí, tal cual. Es verdad que hay un debate fuerte sobre el tema de la ocupación. La izquierda en general, algunos partidos de izquierdas dicen, bueno, es un problema minoritario. En la derecha al revés, dicen cuando lleguemos al poder vamos a endurecer las leyes para echar a las personas que ocupan viviendas ilegalmente. ¿Tú lo ves como un problema suficientemente serio para que la gente no quiera a veces alquilar, ¿no? Por el miedo a que le ocupen la vivienda? Sí, muy serio, muy serio. Muy serio porque no pasa en casi ninguno de los países que nos rodea, ¿no? Entonces, esa inseguridad al propietario pues es jodido, ¿no? O sea, a nosotros también nos ha pasado eso en cuanto a inquiocupación hasta ahora, ¿no? En vuestros pisos. Sí, una madre y una hija de nuestras casas se quedaron, ¿no? 7 meses sin dejarnos pasar en el piso, sin ir a las reuniones con los trabajadores sociales, sin responder a nuestras llamadas, sin dejarnos nada. Fuimos con la policía y es así. Es decir, les das una oportunidad, les alojas gratis, lo único que pides a cambio son esa búsqueda activa de empleo y te encuentras con un caso en el que rompen, digamos, las reglas y aún así no hay manera de que se vayan, ¿no? Nada, claro, estuvieron un año viviendo en el piso cuando
faltaban 2 meses para cumplir ese año y les avisamos, oye chicas, no estáis cumpliendo los objetivos, ya os habíamos avisado anteriormente, tenéis que salir de aquí. Y dejar paso a gente A otras que sí personas, quiere cumplir. claro, efectivamente. Entonces no querían salir. Fuimos a justicia gratuita en Plaza Castilla, fuimos con la policía, no sirve de nada porque, pues bueno, ya está, me dijeron tienes que dejarle las llaves, no puedes cortarle ni la luz ni el agua, porque antes pues era delito y era coacciones. Ahora han cambiado la ley y ya puedes cortarlo, se supone. Pero vamos, esto es así, ¿no? Entonces, si a nosotros, que ya nos ha pasado esto, lógicamente pues estábamos jodidos, o sea, imagínate a un propietario que lógicamente que busca la rentabilidad como cualquier negocio. Entonces yo lo entiendo perfectamente. Digo, joder, pues es que si no ayuda y esta inseguridad, sí, pues al final, ¿qué obliga? Pues a que mucha gente decida o no sacarlo o asegurarse muy mucho de quién entra, pedir 3 meses de fianza, nómina, pues lo que todos sabemos, claro, porque al final buscas esa seguridad. Entonces, pues ahí ayudaría que los políticos cambiasen eso, pero los políticos somos nosotros también, me refiero, como sociedad. Si todos empujamos, al final cambiaremos eso. O sea, tú estás por una reforma legislativa que permita el desalojo de esas personas que ocupan una vivienda ilegal, ¿no? Sí. Porque ahora, en este caso, se ha potenciado un poco la figura de la persona vulnerable, ¿no? Que son las que tú acoges. Claro, pero todo el mundo se declara como vulnerable. Es que es tan fácil. Entonces, o sea que me refiero que hay mucha gente que de verdad sí lo necesita. Vale, pues busquemos otra solución, pero no ocupes ilegalmente. O sea, os lo prometo que esto lo he hablado con los chicos, porque alguno de nuestros chicos, claro, ha estado viviendo antes en una casa ocupada. Entonces le decía, genial, vamos a buscar otras soluciones, pero no esa, por favor, no esa. Porque estás fastidiando a mucha gente que no merece cargar con lo tuyo. Sí, que a lo mejor hay una pareja, ¿no?, de jubilados que tienen un dinero extra alquilando su vivienda y de repente se la ocupan y tienen que estar 2 años peleando para recuperar su vivienda, ¿no? Eso es verdad que yo no lo he escuchado en ninguno, y he vivido en muchos países y nunca he escuchado un país donde eso ocurra, donde en esos casos la policía no desaloje inmediatamente a esas personas. Y luego es verdad que si de verdad son personas vulnerables, entonces hay que darles una solución. Eso es. Pero no parece que ahora mismo sea un planteamiento, ¿no?, el endurecer esa... Exacto. Hasta que les ocupen sus casas. Yo lo que decía esto. Sí. O sea, no voy a desear mal, pero el día que les ocupen su casa, como ya ha pasado en algunos políticos del norte, luego estos mismos que no abogaban por todo esto han tenido que contratar a ciertas empresas para que les limpien. Para desalojar. Eso es curioso, ¿no? Políticos que no estaban dispuestos a legislar. Muy curioso. Y que cuando les afecta a ellos... Ahí toman otras decisiones, efectivamente. El otro día vi, eso me llamó mucho la atención, pero vi un ranking, no me acuerdo en qué periódico estaba, en el que ponía la cantidad de propiedades que tiene cada congresista y cada senador. Tela. Entonces, claro, que la gente mire ese ranking... Esto no hacen lo que tú, no las ponen a disposición de la gente vulnerable. No. O sea, y es que había cosas muy heavy, ¿eh? O sea, que a mí al menos me inquietaban de decir, joder, esta gente con esos salarios fuera de la vida real y del mundo real, aparte tienen todo esto y aparte legislan para, no sé, no favorecer que otras personas que se están ganando la vida como pueden tengan esos ingresos. No sé, me llama mucho la atención y hay, por supuesto, muchos intereses. Estoy seguro de que con esto no solo ganan los políticos, o sea, estoy segurísimo, ganan los seguros, ganan las alarmas antiocupas, ganan, o sea, miles de personas se están ganando con esto también. ¿Qué piensas de estas empresas que se contratan para desocupar a la gente? Bueno, precisamente porque la ley no lo permite. Ya ves, muy polémico esto, muy polémico. Entonces, sí, lo he hablado mucho con mis amigos, ¿no? Entonces, tengo como opiniones encontradas. Por un lado digo, pues de verdad que si me vuelve a pasar a mí esto, me lo planteo mucho. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de...? Estaría dispuesto, ¿eh? Y digo, me lo planteo mucho. ¿Por qué? Porque el sistema judicial al menos no está funcionando. Yo estuve esperando 7 meses y gracias a que se quisieron ir, me robaron lo que había dentro y se fueron. Pero si no se llegan ahí, 2 años ahí esperando a que otras personas que de verdad lo necesitan puedan vivir ahí, pues esto a mí no me vuelve a pasar. Entonces me planteo eso, sí. Entonces digo, pues defiendo en muchas ocasiones su acción, sobre todo cuando hay aprovechados.
que están, joder, pues muchos ocupas que están ganando dinero porque, pues bueno, les pagan para que se vayan a otra y entonces ocupan otra y entonces vienen ahí y lo mismo. Y, se convierte en un trabajo, sí, o sea, en la 100%, ocupación. 100%. Entonces digo, joder, a esta gente no solo tendrían que echarle, sino meterles en cárcel. Déjate de tonterías. Eso, o sea, ahí estoy de acuerdo en eso, 100%. Por otro lado, pues bueno, hay ciertas empresas que sus acciones quizás no son las más adecuadas, quizás no utilizan unos medios que yo no defiendo, pero entiendo muchas veces. Claro, entiendes a las personas que en su desesperación las utilizan. Hombre, es curioso, ¿no? Que ese negocio exista. Sí. O sea, el hecho de que, yo vuelvo a insistir, no conozco ningún otro país donde haya empresas que se dediquen a esto, porque normalmente es la policía la que hace ese trabajo. Entonces, el hecho de que existan empresas que puedan vivir de desocupar viviendas, a mí me indica que realmente el problema está ahí, ¿no? Por mucho que algunos políticos lo quieran negar. Claro, que algo no funciona en todo el sistema, claro. Y es verdad que uno se mete en idealista, pone casas ocupadas y hay muchísimas, ¿no?